Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre las progresiones aritméticas. Los objetivos de esta clase son los siguientes: obtener el término general de las progresiones aritméticas, construir progresiones aritméticas a partir del término general, obtener la suma de términos de una progresión aritmética. Tenemos las fórmulas de las progresiones aritméticas. La diferencia de una progresión aritmética está denotada por D, que es igual a sub n más 1 menos a sub n, donde a sub n más 1 representa cualquier término de la progresión aritmética a partir de la segunda posición y a sub n representa el término anterior. Término general o término enésimo. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica la diferencia. Tenemos entonces que a sub n, que es el término enésimo, no es otra cosa que el primer término añadido la cantidad de términos que existen en la progresión menos 1 y todo eso multiplicado por la diferencia d. Y la suma de n términos de la progresión aritmética, representado o denotado por S de n, es igual a el primer término a sub 1 más el último término de la progresión aritmética a sub n, y todo eso con su producto por n dividido entre 2. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Ejercicio número 1. Determine la diferencia de las siguientes progresiones aritméticas. Tenemos como literal A 1, 4, 7, 10 y 13. Literal B 8, 6, 4, 2 y 0. Y literal C 2, 6, 10, 14 y 18. Tenemos entonces que podemos definir la diferencia como tomar cualquier término de mi progresión aritmética a partir de la segunda posición y restarle el anterior. Tenemos entonces para el primer caso que la diferencia sería 4 menos 1, que también es igual a 7 menos 4, lo mismo que 10 menos 7, y finalmente 13 menos 10. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos tomando en cuenta todos los términos a partir de la segunda posición y le estamos restando su anterior. Si bien es cierto, para la diferencia solo necesitaría tomar dos elementos, pero para este caso lo estoy haciendo general, es decir, yo tomo dos elementos a lo largo de toda la progresión aritmética y sabremos que siempre nos va a dar el mismo resultado como su diferencia. En este caso, para el primer ejercicio es 3, en el segundo caso tenemos 6 menos 8, que también va a ser igual a 4 menos 6, a 2 menos 4 y a 0 menos 2, dándonos como resultado una diferencia de menos 2, es decir, que esta progresión aritmética es decreciente. Mientras que para el tercer caso tenemos 6 menos 2, 10 menos 6, 14 menos 10 y 18 menos 14. En esos casos siempre me va a dar una diferencia en mi progresión aritmética de 4, positivo. Por lo tanto, conoceré que mi progresión aritmética es creciente. Vámonos con un ejercicio número 2. Escribe el término general de las siguientes progresiones aritméticas. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que el primer término de nuestra progresión aritmética ya está dado. Para el primer caso, el literal A es 4, el literal B es 3 y el literal C es 5. Tenemos entonces las progresiones 4, 6, 8, 10, 3, menos 1, menos 5, menos 9, 5, 8, 11 y 14. Sabiéndose que el primer y tercer caso son progresiones aritméticas que son crecientes, mientras que el segundo caso es una progresión aritmética decreciente. Vamos a tomar ahora en cuenta la fórmula para una progresión aritmética, de tal manera que vamos a determinar el término general. Tenemos que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, donde a sub 1 es el primer término, n en este caso sería la cantidad de elementos que existen en mi progresión y d sería la diferencia de mi progresión aritmética. Ahora, cabe recalcar que en las tres progresiones no conocemos la cantidad total de datos que existe. Es decir, como pueden ver en esos tres puntos suspensivos, quiere decir que la progresión aritmética se extiende. No son solamente los 4 términos que se muestran en pantalla. Entonces nosotros vamos a hacerlo
de manera general, porque por ello se llama término general. Y lo que hacemos es lo siguiente, lo único que conocemos es el primer término, en este caso para el primer ejercicio es 4, y la diferencia la podemos obtener a partir de tomar dos elementos y restarlos entre sí. Tendríamos que la diferencia, si yo tomo 6 y 4, 6 menos 4 es 2, por lo tanto yo puedo expresar en el primer caso que el término general de la progresión aritmética sería 2 que multiplica a n más 2, mientras que en el segundo caso lo puedo representar como menos 4n más 7. Y finalmente en el tercer caso 3 por n más 2. Vamos ahora con un tercer ejercicio, calcular la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética 2, 4, 6, 8 y 10. Como nosotros conocemos que debemos de tener 10 términos, vamos a utilizar primero la fórmula para el término general. En este caso nosotros queremos obtener el décimo término debido a que la suma de los 10 primeros términos me obligará a mí a utilizar el primer y último término de mi progresión aritmética. Por tanto vamos a determinar el último término. Sería a sub 10 es igual a sub 1, primer término de la progresión, más n menos 1. Conocemos que el ejercicio nos plantea que n sea 10, ya que estamos pidiendo 10 términos, por lo tanto lo reemplazamos 10 menos 1 multiplicado por la diferencia, misma que ya podemos inferir a partir de la progresión. Si nosotros restamos 4 menos 2, obtendríamos la diferencia, que en este caso es 2. Reemplazamos y decimos que el primer término es 2 más 9 que multiplica a 2. Lo mismo que decir 2 más 18 y finalmente tenemos que el décimo término de la progresión aritmética es igual a 20. Entonces nuestra suma de n términos sería el primer término más el último que multiplica la cantidad de términos que me piden sumar dividido entre 2, que no es otra cosa que 2 más 20, todo eso multiplicado por 10 y dividido entre 2. Simplificamos o dividimos 10 para 2 y eso es 5. Y 22 por 5 finalmente nos termina dando la suma de los 10 primeros términos, que es igual a 110. De la misma manera, para el ejercicio número 4, en cambio nos pide determinar la suma de los 20 primeros términos. Tenemos el mismo planteamiento, debemos de obtener el término número 20, entonces consideramos el primer término de la progresión, n, que en este caso sería 20, menos 1 multiplicado por la diferencia, quedando igual a 3 más 19 multiplicado por 2, lo que es lo mismo que 3 más 38 y eso finalmente es 41. Obteniendo así el término número 20 de la progresión, yo puedo llegar a la suma de n términos como primer término de la progresión 3 más 41 y todo eso multiplicado por 20 dividido entre 2. Si dividimos 42 para 2, si dividimos 44 para 2, obtenemos 22, que multiplica a 20, que eso es finalmente a 444. Muchas gracias por su atención.